21 días por la fe. Día 5. El camino a la bendición. Para iniciar este devocional, vamos a compartirles lo que dice en Marcos capítulo 5 desde el versículo 22 al 43. Vamos a prestar atención. Trata de la historia de un principal de la sinagoga que se llama Jairo y el camino hacia la bendición para la sanidad de su hija. Escuchemos, por favor. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: Mi hijita se está muriendo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella, para que se sane y viva. Jesús fue con él, y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había padecido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta enseguida de que había salido poder sanador de él, así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿Quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: Mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz. Se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: Tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que hablaban y le dijo a Jairo: No tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita, cum. Niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido, y luego les mandó que le dieran de comer a la niña. Wow, amados hermanos, esta es una gran historia. Hermanos, en este texto vamos a compartir con cada uno de ustedes el camino para poder recibir una bendición, pues Jairo tuvo que enfrentar muchos hechos que eran reales, pero también luchar contra la verdad versus los hechos. Amados, los hechos no importan, la verdad sí importa. Por ejemplo, es un hecho que cargamos algunos momentos, algunas temporadas de nuestra vida, enfermedades, y algunas pueden ser incurables. Sin embargo, la verdad es que Dios todo lo puede. Amén. Declaro un amén ahí. También es un hecho de que vivimos en medio de una crisis económica, pero la verdad es que Jesús es nuestro proveedor. El Señor provee, Él no falta. Amén.
Amados, todos queremos permanecer en la verdad e ignorar los hechos, pero los obstáculos que enfrentamos son muchos realmente. Sin embargo, la fe, amados hermanos, la fe no niega los hechos, solo los transforma a través de la verdad, que es mediante la palabra de Dios. Amados, es cierto, alguien podría decir, pero hermano, ¿no son ciertos los hechos? Amados hermanos, no. Los hechos son simplemente aquello que está sucediendo y cada uno interpreta lo que está sucediendo a su manera. Pero en cuanto a la verdad es una sola, amados hermanos. No hay lugar a interpretación. La verdad es el Señor Jesús es la verdad. No hay cuestión de interpretación ni cuestión de opinión. La verdad no es lo que oyes, no es lo que sientes, no es lo que tocas. La verdad es la palabra de Dios, es absoluta. Amados hermanos, el desafío nuestro como hijos de Dios es que vivamos a través de la verdad, por la verdad. Amén. No vivir por los hechos. No vivir de acuerdo a nuestros sentidos, porque muchas veces nos engañamos, nos distraemos, nos desenfocamos y nuestra fe se debilita. Enfoquémonos en la verdad. Jesucristo es la verdad. Amén. Imaginemos una escena en la que vemos unos cieguitos abrazando un elefante. Uno podría tocar su colita y podría decir, el elefante es delgado. Uno tocaría la oreja y diría, wow, el elefante es bien delgado y a la vez bien ancho y redondo. Uno podría tocar su trompa y podría decir, no, el elefante es medio largo como un tronco. Otro podría tocar la pierna y uno diría, no, el elefante es medio grueso. Y uno podría tocar abrazar, ¿no?, todo el abdomen, toda su panza. Y obviamente no alcanzaría sus brazos. Y diría, no, el elefante es muy grande, no encuentro el principio y no encuentro su final. Sin embargo, cada uno está interpretando los hechos de aquello que está experimentando. Pero la verdad es otra, ¿sí me están entendiendo? Amado hermano, los hechos es lo que tú puedes ver, es la parte con la que tienes contacto mediante tus sentidos. Sin embargo, la verdad, amados hermanos, la verdad es lo que Dios dice. La fe no niega los hechos, solo se aferra a la verdad. La fe tiene el poder de transformar los hechos por la verdad mediante la palabra de Dios. Hermanos, la historia que hemos escuchado hace un momento de la Biblia, de Jairo, es un ejemplo de alguien que tuvo que ignorar a muchos hechos y aferrarse a la palabra que el propio Jesús le estaba mencionando para que él pueda recibir su milagro. Y mediante este devocional vamos a analizar y compartir con cada uno de ustedes algunos obstáculos que tuvo que enfrentar Jairo, que tuvo que ignorar para llegar al final y contemplar lo que buscaba, la verdad de la promesa de Dios. Vamos. Marcos 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio al Señor Jesús, se postró a sus pies. Un primer obstáculo que tuvo que ignorar Jairo fue su posición. Amados, la palabra dice que era un principal de la sinagoga, era un líder de la sinagoga, el que dirigía la sinagoga, pero estaba enfrentando una crisis que es la salud de su hija. Amados hermanos, la posición que uno tiene muchas veces es un obstáculo que intentará impedir que alcancemos la bendición de Dios. Y bienaventurados aquellos que no tienen una posición que perder. Imagínense un presidente, amados hermanos, un presidente en la iglesia, arrodillado a los pies de Cristo, derramando lágrimas. Mucha gente le miraría. Mucha gente estaría distraída, en vez de adorar al Señor estaría tomando fotos al presidente. Oh, mira cómo ora, la prensa intimidándolo. Es personaje público, tiene una posición, pero que esté ahí derramado, humillado a los pies de Cristo, levantando las manos, saltando alegría y gozo del Señor. Amados hermanos, definitivamente va a ser muy visto. Y si él tiene una posición que defender, puede ser que no se exponga, no sea tan expresivo, no levante las manos, no se arrodille, no se derrame en lágrimas. ¿Por qué? Por la posición. Amados hermanos, sin embargo, a veces en nuestra vida misma experimentamos presión, una presión que nos quebranta para romper toda apariencia, todo orgullo, toda soberbia, toda dureza de corazón y salir de nuestra posición y poder derramarnos, humillarnos a los pies de Cristo.
No sé si alguna vez has sentido el fluir de Dios, ¿sí? El fluir de Dios en plena adoración, en pleno culto, en la célula, en los cultos mismos, no lo sé, en ese momento de adoración, sientes el fluir de Dios, el deseo de levantar tus manos, de derramarte, pero hay una vocecita que te dice qué pensarán de ti. Es más, dentro de ti tú dices, pero qué roche, ¿qué van a pensar de mí? Tengo cierta edad, tengo cierta reputación, soy profesional, muchos me conocen, es mi primera vez y qué roche, amados hermanos. La gente con la posición de Jairo jamás se arrodillaría ante alguien, menos a Jesús, que estaba considerado como un falso profeta en el círculo de los judíos, de los fariseos. Él era un líder de la sinagoga. Jairo solamente se inclinaría ante Dios, y eso fue lo que exactamente hizo. Jairo adoró al Señor Jesús, que Él es Dios. Amén. Jairo tuvo mucho que perder, muchísimo que perder: su estatus, su salario, su carrera, el prestigio. Amados hermanos, pero para recibir la bendición de Dios necesitamos renunciar a esa imagen, ¿sí? Aquello que tanto nos esforzamos por preservar, esa vergüenza, esa timidez, la posición, la apariencia, tiene que ser quebrantado. La hija de Jairo estaba muriendo. Amados hermanos, ¿qué está muriendo en tu vida, en tu familia? Quizás es la relación con tus hijos, tu matrimonio, tu economía. Quizás tu salud está muy desgastada. Hermanos, que Dios quebrante tu corazón, levanta tus manos, adórale. Amado hermano, pierde todo temor de ser expresivo ante el Señor. No ganamos nada siendo recatados, conservadores. Sé expresivo y di: Señor, yo me rindo ante ti. Señor, yo me rindo ante ti. Otro obstáculo que Jairo tuvo que vencer o ignorar fue a la multitud. En Marcos 5, versículo 24 dice: Jesucristo fue con Jairo y le seguía una gran multitud y le apretaban. Amados, la situación de la hija de Jairo era muy grave, estaba muriendo y cada segundo era precioso para que ella pueda ser sanada. Jairo tenía muy poquito tiempo, pero algo, como ven en el texto, sucedió. Había mucha gente, ¿sí?, que estaba apretando a Jesús. Amados, Jairo tuvo que enfrentar a esa multitud. A veces la multitud es un obstáculo. Amados, mucha gente quiere recibir un milagro de parte del Señor, pero aislado, sin congregarse, sin participar, sin ir a los cultos, sin ir a la célula, a las noches de oración. Quiere algo a solas, amados, pero muchas veces Dios permite que tengamos que exponernos en medio de una multitud. Y quizás no nos guste o no te guste, pero Dios creó la iglesia, ¿sí? El propio Jesucristo fundó la iglesia, un cuerpo vivo donde hay diferentes miembros, diferentes funciones, pero el cuerpo es uno solo. Es una bendición, amados hermanos, poder estar en medio de la iglesia y vivir la vida de la iglesia. En un ambiente como este, en un ambiente como la célula o los cultos donde experimentes la vida de la iglesia, el Señor quiere obrar un milagro en tu vida. No escapes de la multitud. Algunos no quieren exponerse, no quieren aparecer, quieren el milagro pero no quieren exponerse. Jairo tuvo que vencer todo eso y enfrentar a la multitud. Otro obstáculo a vencer por parte de Jairo fue la impaciencia, pues vemos desde el versículo 25 al 34 de Marcos 5 que aparece una mujer, la mujer con el flujo de sangre, y ahí también se detienen porque la mujer experimenta un milagro. Amén. La mujer experimentó un milagro de sanidad. Sin embargo, para Jairo, amados hermanos, eso fue un obstáculo porque su hija estaba muriendo. ¿Ok? No olvidemos eso. La situación fue grave y Jesús se detiene en ese momento. Imaginen a Jairo: Señor, por favor, vamos, mi hija, justo estamos en el camino, justo esta mujer. No sé qué cosa habrá ya pensado Jairo, pero fue un obstáculo, su impaciencia, su desesperación, y debemos ignorarlas y vencerlas. Amén. No dejar de mirar a Cristo. Él pudo haber apresurado a Jesús, interrumpir a la mujer, pero Jairo no hizo nada de eso. En ningún momento interrumpió el milagro de los demás. Ciertamente en sus ojos había quizás una desesperación, una impaciencia que tuvo que superar. Muchas veces nos desesperamos porque el milagro tarda en aparecer, nos molestamos con el Señor porque creemos que está demorando en respondernos a nuestras vidas. Amados, la impaciencia es un obstáculo. La impaciencia simplemente bloquea nuestra comunión con el Señor porque nos deja ver al Señor como bueno y decimos: ¿por qué demora tanto? Amados, simplemente descansa en los brazos del Señor.
y declara: Señor, tú tienes el control. Hermanos, a veces Dios permite que veamos que otras personas están recibiendo una respuesta, una oración, un testimonio, una bendición, un milagro. Y antes que nosotros, si decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque ellos, y empezamos a compararnos, a medirnos con otras personas, y decimos: pero Señor, yo voy más seguido a la iglesia y este hermano viene de vez en cuando, ya fue bendecido, ya recibió su respuesta en estos 21 días y yo voy en el día 5 y no sucede nada. Amados hermanos, no te midas, no te compares, tan solamente descansa en el Señor. Amado Dios, tú tienes todo bajo control. Amén. Declara un fuerte amén donde estás, por favor. Siguiente obstáculo, que es uno de los más fuertes, es ignorar los hechos. Atención, amados hermanos, es importante ignorar los hechos. En Marcos capítulo 5, versículo 35 dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¡Qué fuerte, hermanos! La hija de Jairo ha fallecido. Amados, en ese momento Jairo pudo haberse molestado con el Señor Jesús. ¿Ves, maestro? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué sucede tal cosa? ¿Por qué permites? En fin, es libre de expresar lo que está sintiendo, amados hermanos. Quizás su frustración, su dolor. Amados, Jairo tuvo que vencer todo eso, ignorar los hechos. Y claro, el Señor Jesús sí se importó tanto por Jairo, y también se importa por nosotros, amados hermanos. El Señor no es ajeno y le dio una palabra a Jairo. Jesús en el versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Amados hermanos, acaban de decir que su hija acaba de morir. Es una crisis para Jairo. Es una realidad, es un hecho, pero ahí viene una palabra de Dios. Repite conmigo: palabra de Dios, una promesa de parte del Señor. Le dice: Jairo, no temas, tan solamente cree. Pero si su hija ya murió, amados hermanos, y puede ser que alguien te diga: pero ¿por qué estás ayunando? ¿Por qué sigues yendo a la iglesia? ¿Por qué sigues orando? ¿Por qué no, mejor día lo dejas ahí? Ya no va a cambiar, pues no es tal persona por la cual estás orando, no va a cambiar, es así, es duro, y podrían desanimarte porque se enfocan más en los hechos y te pueden decir: ya no hay solución. Amados hermanos, el Señor es nuestra verdad absoluta, no hay nadie como el Señor. Amén. Él tiene la última palabra. Y que esa misma palabra que dio el Señor Jesús hacia Jairo es también para ti. Amado hermano, no temas, cree solamente. Amén. Amados hermanos, grandes cosas suceden cuando Jesucristo entra a nuestra historia, a nuestra vida misma. Y el propio Jesús hizo eso, entró en la vida de Jairo, en su historia. Lo mismo aplica a nuestras vidas. Nuestra historia puede terminar de dos maneras: o te rindes, que es tu derecho, o vas hasta el final para terminar con Dios. Si decides ir hasta el final con el Señor, podrás ver que Él hace maravillas, hace grandes proezas y hazañas en tu vida. Espera en el Señor y no serás avergonzado. Espera en el Señor. Veamos un siguiente obstáculo, que es ignorar las emociones. En el versículo 38 de esta historia dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Amados, en ese momento Jairo tuvo un encuentro de emociones. Quizás recordó a su pequeña hija en brazos, una bebé, al ver a la gente que estaba llorando, en luto y todo ello. Hermanos, qué difícil. Ya alguna vez quizás hemos pasado el dolor de ver a nuestros hijos sufrir con dolor. Quizás alguno de ustedes ya perdió un hijo. Qué dolor, amado hermano. Es muy fuerte, es muy doloroso. Sin embargo, Jairo tuvo que ignorar también sus propias emociones. Era real, lo que estaba sucediendo era real. Amados, lo que ha sucedido a Jairo es una prueba en el mundo espiritual, pues en el mundo espiritual, todo el mundo espiritual se detiene para ver tu decisión. ¿Qué vas a hacer? En medio de la prueba no hay nadie que pueda estar contigo, eres tú, te sientes solo, es un vacío existencial, porque dices: ¿qué sigue? ¿Qué procede, Señor? Es el caso de Jairo. En ese momento eres solamente tú, Dios
y las circunstancias que están ahí. No hay nadie más. Amados hermanos, cuando se trata de prueba, ignora tus emociones y apégate a la verdad que es la palabra de Dios. Aunque parezca algo absurdo, aunque parezca una locura, aunque parezca de ignorantes, ponte del lado de la verdad que es la palabra de Dios. Ignora tus emociones. Todos tenemos que afrontar la batalla de las emociones en algún momento. Nunca permitas que tus emociones destruyan tu fe. Recuerda qué es la fe, no tus emociones. Es lo que hará suceder el milagro. La fe es apoyada en la verdad que es Jesucristo. Amén. No vivimos por emociones, vivimos por la palabra de Dios, por la fe. Amén. Si lo crees, declara un fuerte amén. Yo lo creo. El último obstáculo que Jairo tuvo que enfrentar es vencer toda vergüenza. Veamos el versículo 39 y 40. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, dice el Señor Jesús, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Amados hermanos, ustedes ya saben cómo termina esta historia. Sin embargo, Jairo tuvo que enfrentar la vergüenza porque todo el mundo se estaba riendo. O sea, ¿qué estás hablando? ¿Qué hablas, Jesús? ¿Está durmiendo? Está muerta, la acabamos de ver, le hemos tocado, ya está fría, se está enfriando, ya no reacciona. Amados, la gente se estaba riendo de Jesús. Fue un momento de burla. Amados, para muchos de nosotros es una burla que nos vean esperar en Dios, de quien confiesa creer en Jesucristo, en su promesa. Oye, pero eres profesional, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Oye, pero tú no ignoras tal cosa y lo que se ha visto en la televisión, que hay vida en otros planetas, que se ha descubierto. ¿Y cómo vas a creer en Dios en pleno siglo XXI? Y etcétera, y etcétera. Y tenemos que enfrentar todo ello, amados hermanos. Tenemos que enfrentar y vencer nuestra vergüenza, porque el Señor es nuestra realidad. Él es nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro placer. La alegría del Señor, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que venzamos toda vergüenza, amados hermanos. Vence y derrámate a los pies del Señor Jesucristo. Ahí no serás avergonzado. Amados hermanos, debemos también saber elegir quién es nuestro círculo, quiénes van a ser nuestro círculo. Aquellos que alimentan nuestra fe o aquellos que se van a burlar de nuestra fe. Es muy importante, amados hermanos, también cuidar ese círculo. Y no estoy queriendo decir aléjate de las personas que no conocen a Dios. En realidad somos llamados a poder ganarlas para el Señor mediante el ministerio de la reconciliación que hemos recibido